Recordarán del estudio de media semana que termina el capítulo hablando sobre el bautismo de nuestro Señor. A propósito, entonces yo no dije nada respecto a que el bautismo fue también la certificación oficial de que Jesús es el Hijo de Dios. Note, a propósito no lo dije porque corresponde a nuestro estudio de hoy y no es un dato no relevante, es todo lo contrario, es más que importante y lo repito, el bautismo en agua de nuestro Señor fue también la certificación oficial de que Jesús es el Hijo de Dios. Lucas quiso quedar muy en claro que en cuanto Jesús subió del agua, el Espíritu Santo descendió y proclamó la portentosa verdad de Dios. Cuando dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De forma académica, Lucas quiere que entendamos. Eso fue la investidura oficial de Jesús como Hijo de Dios. Dios mismo lo está declarando su Hijo. Seguidamente viene la comprobación de la investidura oficial del Hijo del Hombre. Note que son dos cosas distintas. Dije en la anterior que Dios oficialmente declaró a Jesús como su Hijo. Pero seguidamente viene la investidura oficial de Jesús como Hijo del Hombre. ¿De qué hombre estoy hablando? Por supuesto, me estoy refiriendo al linaje davídico. Entre otras verdades doctrinales, en estos pocos versos queda comprobada una de las doctrinas más portentosas, y me refiero, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Ahora, cuando refiero a 100% hombre, era menester comprobar que el linaje davídico le correspondía a Jesús. Pero ¿y por qué era menester comprobar eso? Bueno, es que si él no tenía el derecho legítimo por herencia al trono, él no podía ser hijo de David. No podía, por consecuencia, ser el Hijo del Hombre. Así es que si Dios ya lo declaró Hijo de Dios, ahora falta comprobar que tiene el linaje davídico. Recuerden, se especulaba ya en el entorno respecto a la identidad de Juan el Bautista. Se decía que o era Elías o el Mesías príncipe que había de venir. Juan el Bautista declaró, el que viene después de mí es más poderoso, tanto que yo ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Así es que si se especulaba sobre Juan el Bautista, que sí Dios había obrado a través de él, imagínense cómo se especulaba ahora sobre la identidad de Jesús, especialmente que ya todos escuchaban sobre su doctrina y sobre sus milagros. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la identidad del hijo de José? O debo mejor decir, y no lo digo de forma despectiva, todo lo contrario, ¿cuál es la verdadera identidad del carpintero? ¿Es acaso el que había de venir? Jesús ya fue
oficialmente declarado hijo de Dios, pero todavía no ha sido declarado hijo de David. Eso y más nos obliga a estudiar el árbol genealógico de Jesús. Porque si él no era tataranieto de David, entonces no tenía derecho al trono. Y en honor a eso es que estudiamos en el sermón de hoy titulado La genealogía de Jesús. Vayan al capítulo 3, Evangelio de Lucas, vamos al verso 21. Lucas capítulo 3, vamos hasta el verso 21. ¿Listas sus Biblias? Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue bautizado Jesús. Y orando, el cielo se abrió. Aquí viene la investidura. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Verso 23, y yo diría, seguidamente, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Pare, este es uno de los versos que ratifica la edad de nuestro Señor a su muerte, porque su ministerio público duró cerca de 3 años. Así es que hay que sumarle 3 años a estos 30 y entonces sabemos la edad de Jesús al momento de morir. Verso 23, sigo. Según se creía de José, hijo de Elín. ¿Por qué dice Lucas según se creía? Porque está diciendo que su sangre es divina, aun cuando tiene padre terrenal. Y empieza a mencionar su árbol genealógico. Hijo de Matat, de Leví, Melquí, Jana, y ustedes algunos dirán, ¿qué entiendo yo todos esos nombres y para qué me sirven? Verán que sí. Oremos. Señor, rogamos que tu gracia nos abrace en el estudio, añadas bendición a tu palabra y que podamos crecer a través de este estudio. En Cristo Jesús pedimos tu ayuda y guía. Amén y amén. Algún tiempo atrás me dio la locura de averiguar sobre mi abolengo. Varias razones. La primera es que alguien de ustedes me regaló el escudo de armas de la familia Bautista y esto me llevó a tratar de descubrir mis ancestros. Al principio se volvió curioso e interesante. Pronto descubrí que requería mucho tiempo y que no era importante. Ni siquiera como pasatiempo era algo que podía ser relevante. Desistí. Creo que al igual que yo, la mayor parte de los que vivimos en el continente americano concluiríamos que tal vez tiene alguna importancia conocer sobre nuestros ancestros, pero no es relevante para nuestro diario vivir. Sin embargo, hice la exclusión diciendo para los que vivimos en el continente americano, porque para otros pueblos es muy importante, puntualmente para los judíos, vaya que sí. Para esa cultura, su árbol, su abolengo, es más que importante. Determinaba y sigue determinando su lugar en la sociedad, en la religión y en el gobierno. Así es que saber sobre sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos era punto de honor. Imagínese de alguien heredero al trono. Por supuesto que era importante demostrar que Jesús
era en línea directa descendiente del rey David. Sumado a esto, dije que el árbol genealógico determinaba su posición en la sociedad, en la religión y en el gobierno. Hablando de la religión, al descubrir su linaje, también era evidente su derecho al sacerdocio. Así es que, si el linaje de Jesús demuestra que en línea directa es heredero de David y también tiene derecho al sacerdocio, bueno, la profecía estaba cumplida. Como dato curioso y extra resaltar, ¿saben que sacerdote es un vocablo que en latín se traduciría hasta el español como constructor de puentes? Y me llamó la atención porque eso es lo que nuestro Señor Jesús era, o lo que la cruz sigue siendo. Es un puente para reconciliar a los hombres con Dios. Aquellos de nosotros que somos cristianos y que la Biblia dice que se nos declara como pueblo santo y sacerdotes de Dios, deberíamos también ser puentes para que las personas conozcan a Dios. En contraste, algunos de nosotros estamos muy distantes de ser puentes porque nadie escucha de Jesús por nosotros. La mejor prueba es que algunos de ustedes ya no tienen ni memoria de ¿cuánto tiempo atrás fue la última vez que una persona vino a la iglesia a través de su sacerdocio? Les pregunto, ¿podrían mencionar el nombre de la persona que vino a la iglesia y que conoció de Jesús a través de su sacerdocio en los últimos meses o años? No. Bueno, no es nuestro tema hoy, pero no podíamos dejar de mencionarlo. Los estudiosos han convertido en punto de honor la genealogía. Tienen la obligación para demostrar académicamente el linaje de nuestro Señor. Yo diría que para mí no es importante, pero si lo es para los libros, pues hay que resaltarlo. Y los que de ustedes son acuciosos en el estudio van a descubrir que hay dos listas, hay dos árboles genealógicos en la Biblia respecto a nuestro Señor. Uno está en el Evangelio de Mateo y otro está en el Evangelio de Lucas. Y si está a punto de preguntarme, ¿por qué son estos los dos que mencionan dicho listado? Bueno, por sus remitentes. Mateo estaba hablando a los judíos. Para los judíos, demostrar el linaje de heredero al trono era punto de honor. Y el destinatario de Lucas era gente muy académica, los griegos. Y a los griegos se les presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Así es que también era punto de honor mencionar el árbol genealógico. En honor a ello es que lo hacen. Ahora, deben saber que hay diferencias entre ambos listados. Durante años han presentado cantidad de explicaciones de esas diferencias. Les voy a mencionar 3 o 5. Si me preguntan si deben memorizarlas o escribirlas, yo nunca las he memorizado. Tengo la idea vaga y cuando me es necesario, pues indago. Pero Dios les guíe si deben recordarlas, memorizarlas o no. Al menos saberlas deberíamos todos. Entre otras, Mateo presenta la ascendencia por la vía paterna, en cuanto Lucas por la vía materna. Claro que eso nos obliga a diferencias.
Mateo espiritualiza ese listado. Lucas lo sigue literalmente a propósito de sus destinatarios. Con frecuencia, si usted compara los dos listados, descubrirá que se cruzan. Esto es consecuente porque ya sea el árbol de la mamá o del papá, llegará momentos en que estos se van a cruzar, lejos de contradecirse. 4. Lucas sigue el linaje de David a través de Natán. Mateo sigue el linaje a través de Salomón. Mateo está escribiendo a judíos. Lucas lo hace a los gentiles, evangelizando, enfatizando la evangelización al mundo gentil. Y por ello, su ánimo de seguirlo al pie de la letra. Puedo seguir. Y los argumentos se vuelven cada vez más sofisticados, más interesantes para los amantes de la historia. Otros dirán, se vuelve más distante, otros más difícil. Lo que sí pienso es que entre más profundizamos sobre el árbol genealógico en nuestra cultura, más se distancia de la aplicación al diario vivir. Probablemente si estuviéramos viendo esto en una aula de teología, tendríamos que profundizar un poco más. Pero debido a que el púlpito es para aplicarlo un poco más a nuestro diario vivir, lo dejaré hasta ahí, no sin mencionar lo que a mi gusto es el punto más relevante de estos dos listados. Atentos. Para los judíos, mencionar a las mujeres en el árbol genealógico no es punto de honor. Al contrario, las excluyen. No las están discriminando. Solo que en ese entonces no habían apellidos. Entonces se decía el hijo de José. Y se mencionaba la profesión porque obviamente habían varios José. La inclusión de apellidos en el mundo en realidad es bastante moderna. Y tampoco profundicé en la historia, pero voy a mencionarles detalles. La mayor parte de nuestros apellidos tienen una relación también a nuestra historia. Donde leí un poco más es sobre algunos apellidos del idioma inglés. Eran puntos referentes, por decirles algo. Todos recordamos a George Bush como presidente de los Estados Unidos. Bueno, en su árbol genealógico aparecerá este detalle. En realidad él se llamaba Jorge, traducido al español. Y era Jorge que vivía por aquel monte, por ese montarrascal. Esa era la traducción. Con el correr del tiempo, bueno, se le puso George Bush. Lo mismo con algunos otros como Albert White, que tiene relación al color de su piel, y eran puntos referentes. Si intento hacer eso en el español, también voy a encontrar puntos referentes. Esa era la idea del por qué los apellidos. Bueno, en el caso de la historia bíblica, las mujeres eran excluidas y solo se mencionaba al papá. Pero de una forma increíblemente curiosa. Es como si hay una especie de advertencias frente a nuestros ojos. Pero como dato curioso, hay 4 nombres que están escritos con una tinta de color diferente a todas las advertencias. Esto significa, preste atención a esto, que no quiero que por ninguna razón pasen de largo esto. Estoy diciendo, en Mateo
aparecen 4 mujeres, además de María. Y esas 4 mujeres es como si se escribió en un color de tinta distinto y en mayúsculas. Es llamar nuestra atención. Estas señoras son abuelas, son tatarabuelas de nuestro Señor Jesús. Y no nos sorprende para nada que aparezca una número 5. Me refiero a María. Y tampoco sorprende nada que María esté en ese listado porque fue una mujer piadosa. Si los libros tienen la razón, era prácticamente una niña no mayor de 18 años cuando el Espíritu Santo concibió en ella al Hijo de Dios. Así es que era una mujer con piedad, con pureza de corazón. ¿Qué sorpresa tiene que una mujer así aparezca en el árbol genealógico del Hijo de Dios? Nada, eso es lo esperado. Lo que nadie puede esperar es que estas otras 4 sean la antítesis de María. ¿De qué habla, pastor? Les estoy diciendo que la primera de ellas se acostó con su suegro. Y de allí viene el linaje del Mesías príncipe. ¡Wow! No se sorprenda mucho porque la segunda se dedicó a la prostitución. Y de allí viene el linaje del Mesías príncipe. Sí, sé que esto ya llamó nuestra atención. No para ahí. La tercera fue moabita, totalmente descalificada por ley mosaica de linaje. Ni siquiera podían convivir con los moabitas. Y la cuarta de ellas es una mujer adúltera. Sé que alguien diría, vaya árbol genealógico. ¿De qué se trata todo esto? Que las mujeres son excluidas del listado, pero a propósito se resaltan estas 4. Bueno, veamos un poco más sobre eso. Mateo, vayan al pasaje paralelo. Mateo capítulo 1. Vaya que es importante traer Biblia. Los que vienen a estudiarla, claro está. Los que vienen de paseo o a jugar, no tengan pena. Mateo capítulo 1. ¿Listos? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Note cómo Mateo arranca desde Abraham. ¿Tienen idea por qué? Porque son judíos. Y los judíos mencionan a Abraham como su padre. Entonces, traigámoslo desde Abraham. Verso 3. Judá engendró ¿a quién? No, aquí aparece la primera. Esta es una mujer. A Fares y a Zara. Fares a Esrón, Esrón a Aram, y Aram a Nabin, a saber cómo se le dice, a Salmón. Salmón engendró, ¿de quién? De Raab, la segunda. Y de Raab y Booz vino ¿quién? Ruth, la tercera. Y Obed a Isaí. ¿Recuerdan quién fue Isaí? El papá de David. O sea que Ruth es la mamá de Isaí. ¿Es así? No, es la abuela de Isaí. Por ahí anda. Verso 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién fue la mujer de Urías? Betsabé. Esta es la cuarta.
Bueno, ahora voy a ampliar un poco la historia de estas cuatro. ¿Por qué es importante ampliar la historia? Para que entendamos mejor el contexto. Tamar fue nuera del patriarca Judá. La tribu de Judá, estoy hablando del líder de ellos. Su esposo murió. Es decir, el hijo de Judá falleció. La ley decía que la viuda debía ser tomada por esposa con el siguiente hermano en cuanto a mayoría de edad. No me pregunte si suena atractivo o no, estoy diciendo que esa era la costumbre de ese entonces. Que citaré un ejemplo más en nuestros nombres para que sea fácil asimilar. Si yo muero, uno de mis hermanos, el que sigue, debería tomar a mi esposa como su esposa. Eso era lo que la ley decía. Por supuesto, entenderán que en ese entonces las mujeres no tenían derecho a trabajar. Y si un esposo y sin descendencia estaban condenadas a muerte. Y si el esposo moría siendo muy joven y ella igual, prácticamente era condenarla. De allí inventaron la ley, porque nadie quería tomar viudas como esposas, menos aún si ya tenían hijos, que en este caso no era el asunto. En fin. En lugar de que el hermano la tomara por esposa, el suegro se entrometió diciendo que no le daría esposo. Eso significa, muérase de hambre, ¿qué me importa? Yo tengo una mejor propuesta para mi siguiente hijo. Por supuesto, eso era un acto de injusticia, de abuso. No dice los detalles, si es que ella fue mal nuera, no dice si existió diferencias en el hogar. Tampoco está diciendo que los suegros son así. Pregúntele aquí a los yernos y arréglense aparte. Nomás está diciendo que el suegro se portó de forma injusta y con despecho, prácticamente la condenó a muerte. Ella astutamente, ante esta grosería y abuso de autoridad, decidió vestirse en forma atractiva, como si se tratara de una prostituta. Por supuesto, no permitió que su rostro se dejara ver, costumbre de las prostitutas de ese entonces. Conociendo las debilidades de su suegro o sus abusos, ella buscó la forma, lo sedujo y él se acostó con ella pagándole el favor sexual. En esa transacción, ella se aseguró de que quedaran suficientes evidencias de ese acto sexual. A los pocos meses la noticia llegó, su nuera está embarazada. Él, muy a gusto, dijo, ahora tengo la excusa para que muera apedreada. Porque esa era la pena para una mujer adúltera, muerte por apedreamiento. Especialmente si el patriarca lo decía. Cuando eso sucedió, entonces ella declaró quién era el papá del bebé y demostró con pruebas y evidencias más que fehacientes quién era el papá. Él entonces dijo, más justa es ella que yo. Esa es la historia de Tamar. Tratándose de que esta es la tatarabuela del Mesías,
No deja de sorprendernos, ¿eh? Bueno, la siguiente. Literalmente prostituta de profesión. En un pueblo pagano, en una ciudad dedicada a todo tipo de depravación. Ahora hablo de Rahab. Creo la mayor parte conocen la historia. Los que no, les animo a leerla. Es una bella historia en el libro de Josué. Josué envía a los espías a la ciudad de Jericó. Ellos se esconden en la casa de prostitución. Justo cuando están por descubrirlos, ella hace todo para que ellos puedan escapar. Pone su fe en Dios, en el Dios de los judíos, y les pide que la salven. Y ya conocemos lo que sigue de la historia. Vaya linaje, una prostituta. Estaba pensando para mí mismo, cuando estuve buscando mi árbol genealógico, me gustó cuando leí los principios de mi apellido. Empezó a dejar de gustarme cuando encontré que uno había sido alcohólico, el otro asesino, el otro, ay, ¿para qué sigo? Bueno, sé que suena un poco gracioso, pero tratándose del Mesías príncipe, no deja de ser intrigante. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pero no he terminado. Ruth, la moabita, sabemos la historia. Los judíos no podían mezclarse con los moabitas, recibieron la orden de que debían ser sacados de la tierra prometida y todas las consecuencias que se venían encima por cohabitar con ellos. Que de pronto aparezca una moabita como tatarabuela de mi Señor. Y me imagino también la mayor parte conoce la historia, y si no la conoce, les animo a leerla. Bellísima. Una mujer que, siendo moabita, dice a su suegra judía: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Creo que eso ha quedado grabado en el corazón de generaciones. Cantidad de matrimonios lo ocupan como verso al momento de la boda. Y si a eso le sumo la hermosa historia de amor entre ella y el príncipe Booz, desde luego una historia también usufructuada por Disney. Claro, cambiando detalles, pero todo el origen está allí. Wow, ya llevo una moabita, una prostituta y una mujer que se acuesta con su suegro. No estoy tan bien en ese listado, ¿eh? Finalmente, Betsabé. Yo le llamo de distintas formas a Betsabé. Alguna vez en forma graciosa le decía la Betsy. Creo que hace como 15 años, cuando enseñamos eso en 100 días, bromeábamos. Con el correr de los años y el estudio de la Biblia, ya no sé si sentir respeto por ella o sentir preocupación, si decirle Betsabé tal cual, Betsy o no. Es que, entre otras cosas, descubrí que ella es la causante de la mayor parte de los sufrimientos de David después de los 50 años. Sí, les estoy diciendo que cuando David llega a los 50 años, comete este gravísimo pecado. La causante es Betsabé. De los 50 años hasta que muere, por lo que yo leo de la historia, David no volvió a gozar su existencia. Y esta fue la causante de todo eso. Ay, pastor, quitándole culpa al tal David. No, si ya sabemos que el pobre tenía
adicciones terribles hacia las mujeres. Solo estoy diciendo que Betsabé no fue una santa en esa escena. Porque qué mujer se baña desnuda enfrente de la ventana del rey. No se había dado cuenta la pobre. Oh. Sumado, que ella se sabía a sí misma increíblemente hermosa. También le llamo, porque hasta aquí dirán, bueno, fue un desliz. No, pare ahí. No estoy hablando de un desliz. Cuando digo, mire el respeto que debo sentir por ella. El hijo de ella. Mejor lo diré así. El hijo del pecado de David y Betsabé, el segundo, es el niño que la Biblia dice, Dios amó por encima de todos los hijos de David. Me estoy refiriendo a Salomón. Betsabé es la mamá de ella, de este chico, el chico más sabio de toda la historia de la humanidad después de nuestro Señor Jesús. Ya eso me deja consternado, sintiendo respeto. Pero hay algo más aún. El Proverbios 31, los estudiosos debaten quién lo escribió. Unos dicen que el príncipe, olvido el nombre, no importa. Otros dicen que Salomón, otros dicen que parte fue escrita por David. No me importa quién lo escribió, voy a suponer que lo escribió David. Que lo escribió Salomón, igual que la mayor parte de los proverbios. No todos, dije la mayor parte. Y sabemos que Proverbios capítulo 31 es la descripción de la mujer virtuosa. La mujer por excelencia está en Proverbios 31. Y si esto lo escribió Salomón, estaba describiendo a su mamá, Betsabé. La mujer que cometió el adulterio, que le arruinó la vida a David. Me hace nudo en la cabeza. Ya no sé si respetarla, si aplaudirle, si juzgarla. No tengo idea. Es más, a este punto tengo que decir algo como esto. Vaya superabuelas. Es todo un hermoso árbol genealógico. Curioso. Ahora tengo que preguntar con toda reverencia y con todo respeto a mi Señor. Señor, deduzco que algo querías enseñarme. Algo querías enseñar a la humanidad de por qué aparecen 4 mujeres en un listado que por protocolo literario jamás aparecerían ellas. Tú quisiste que aparecieran algunas mujeres y son mujeres que a ojos de la humanidad no califican como abuelas para el Mesías príncipe. ¿Qué es lo que buscabas? Ahora descubro una vez más el hermoso plan de Dios para la humanidad. Dios me está diciendo que aún la peor parte de la sociedad puede alcanzar misericordia cuando se arrepienten y buscan la gracia de Dios. Dios quiere que sepamos que para la humanidad o para la sociedad estas mujeres eran símbolo de descalificación y discriminación humana. Pero una vez su gracia las abrazó, se convierten en símbolo de virtud para la humanidad perdida. ¿De qué habla, predicador? Bueno, escuche esto. Tamar. Si usted lee un poco más que el Antiguo Testamento, descubrirá que lo que Tamar representa no es una mujer que se acuesta con su suegro, sino una mujer que finalmente obra con justicia.
cuando una persona se arrepiente, finalmente la justicia de Dios viene a su vida. Y eso es lo que representa. Su suegro lo aceptó. Avergonzado dijo, ella ha sido más justa. Juan el Bautista predicó, arrepentíos y hacer obras de justicia. Lo estudiamos en media semana. Aquellas personas que han recibido a Jesús en su corazón, a pesar de su pasado, la gracia de Dios empieza a obrar en sus vidas y ellos empiezan a hacer obras justas que ellos mismos no sabían podían hacer. En cuanto a Rahab, aparece en el listado de las mujeres de fe. Una mujer con un pasado tan terrible, por su fe en Dios, hace que Israel cambie por completo. Porque es el instrumento que Dios usó. Aquí puedo decir sin ninguna exageración, la fe de una sola persona puede cambiar una historia. Eso fue lo que sucedió con Rahab. Su fe en el Dios de los judíos hizo que su vida y la del mismo pueblo judío fuese transformada. No se les recuerda como la mujer prostituta, se les recuerda como la mujer que salvó a los judíos. En cuanto a Ruth, ¿a quién le importa que sea moabita? La mayor parte de ustedes que conocen la historia ni idea tenía de los moabitas. Todos la recuerdan como una mujer hermosa, como una mujer dulce, como una nuera ejemplar, como una esposa única. Bueno, ¿cómo pudo una mujer moabita con una formación tan degradante, porque eso era la cultura moabita, una cultura o subcultura depravada, ¿cómo pudo una mujer resultar así? No fue ella, es cuando ella se arrepintió y cuando ella dijo, tu Dios será mi Dios. La gracia de Dios la abrazó y la convirtió en un ejemplo de servicio y de fidelidad. En cuanto a Betsabé, bueno, ya les he dicho. Y de hecho, esto no se lo dije. Saben que yo no soy gran conocedor de la historia bíblica, pero en lo poquito que he leído, me atrevo a decir que esta es la única mujer que realmente David amó. Todas las otras parece que fue una pasión carnal o un trato político. Pero con esta perdió la cabeza, el corazón, la vida, su familia, perdió todo. Y ella, a pesar de su terrible reputación, cuando la gracia de Dios la abraza, tiene las agallas para que su hijo sea criado y educado para mantener el linaje davídico. Vaya que sorprende. Salomón tuvo que haber sido criado con muchos versículos bíblicos, con mucho amor, porque vivió en un contexto de intriga, de traición, de envidia. Sus hermanastros querían su cabeza. Él creció en medio de eso. Su mamá tuvo que ser luz en medio de tanta oscuridad. Bueno, ¿por qué he resaltado todo esto? Porque yo temo que aquí hay mujeres u hombres, jóvenes o adultos, que hemos cometido errores graves y muy penosos, vergonzosos. Cosas de las que no nos enorgullecemos y mejor nos los callamos, y bien hacemos en callárnoslos en una sociedad llena de tanta intriga, chismes.
Pero son cosas muy tristes. Debido a esas cosas, Satanás ha insistido en hacernos creer que nuestras vidas están arruinadas y no sirven para nada. Le ha hecho creer a algunas chicas que perdieron su virginidad, ya sea por amor o por necedad, igual la perdieron. Y perdieron su reputación, perdieron su santidad. Satanás quiere hacerles creer que ustedes no van a ser capaces de encontrar un hombre que las ame y que las honre en matrimonio y que las haga felices. Algunas de ustedes están casi dispuestas a casarse con cualquier vago. Y no importa si abusa de ustedes y las maltrata con tal de que las convierta en su esposa. Debido a su sentimiento de culpa y de vergüenza por su error del pasado, que Satanás agranda y les hace creer que ya no son útiles para nada. Lo mismo sucede con algunos jóvenes que han crecido en un hogar resquebrajado, sin oportunidades. Les hace creer que eso es la vida. Miseria, tristezas, hay que conformarnos con lo que la vida nos dé. Punto. Sin dejar de mencionar mujeres ya adultas que fracasaron en su primer matrimonio o son madres solteras. Satanás quiere que ustedes piensen que ahora se han convertido en un blanco de hombres que lo único que quieren con usted es sexo. Y que usted no puede ni remotamente soñar con la posibilidad de que un hombre la ame y la honre en matrimonio. O aquellas de ustedes que ya se han casado en un segundo matrimonio o en una segunda o tercera relación y que en ese mismo hogar tienen un hijo de un hombre y otro de otro hombre. Y tienen que luchar terriblemente con lo que eso significa. Satanás les vive diciendo que es su culpa, que lo que tienen que hacer es aguantar y vivir casi como esclavas ante los abusos y maltratos de un patán. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos. Quiere que creamos que si usted fue alcohólico, arruinó 1 o 2 hogares, qué sé yo, dejó 1 o 2 hijos sin protección, ahora tiene 40 o 50 años y su vida está hundida porque usted nunca pudo hacer nada, nunca superó nada. Lo único que le queda es esperar la muerte. Bueno, tengo el enorme privilegio de decirles que todas esas son mentiras de Satanás. Que Dios envió a su Hijo a restaurar y a rescatar lo que se había perdido. Y usted no está condenado de ninguna manera. Aquí tiene 4 ejemplos de mujeres que creo que usted no ha llegado a un extremo así. Y no importa si lo superó. El punto de honor es que Dios las restauró. Al punto de que después de varias centurias, los predicadores de todo el planeta seguimos mencionando sus nombres con honor. Vaya superabuelas en realidad. Y sé que algunos están a punto de decirme, pero mire, predicador, se trata de nuestro Señor Jesús. Ese es un caso aislado, es el Hijo de Dios. Pare ahí. Conozco muchos casos iguales. Me refiero iguales al hecho de que Jesús en su misericordia nos abraza y nos restaura. Y quizás les sirva que les cuente esto. Mi mamá nació
en un hogar muy, pero muy, muy pobre. Tan pobre que a veces no lo hago más porque descubrí que recordar para ella es dolor. Pero en mi necedad académica del árbol genealógico pregunté sobre mis abuelos, sobre su niñez, y ella me contó cómo su papá, para darles de comer, se levantaba a las 3 de la mañana, iba al río, a ver si encontraba algo para que comieran en el día. Conocí ese río. Cuando veo que apenas es un arroyo hoy día, yo digo, ¿cómo pudo mi mamá crecer acá? Ella dice, no, antes había agua. Me cuenta que eran tantos hermanos que no había forma para que estudiaran. Apenas había manera para que comieran. Mi abuelo murió muy joven. Ella tuvo que salir casi siendo una niña a trabajar aquí en la ciudad. Y sin hablar de lo que puede significar a una niña de 16 o 17 años, sin un papá que cuide de ellas, la figura de un hombre, en una ciudad que no saben nada. Luego, su disfuncional hogar, el alcoholismo de mi papá, la violencia de la época de la guerra. Bueno, los existencialistas dicen que el hombre es producto de su medio ambiente. Entonces, con ese medio ambiente que medio les acabo de describir, ¿qué se esperaría del hijo de mi mamá? Yo estaba condenado, según los existencialistas, a hundirme en la droga, en el alcohol, a volverme delincuente para poder sobrevivir. Y ella estaba condenada a llevar una vejez miserable en dolor y tristeza. Nada de eso sucedió por la gracia de Cristo. Dios transformó todo eso. Absolutamente todo eso. El otro día les mostré a mis hijos donde me crié el primer año de vida. Les conté un poco de esto y los dos me volvieron a ver. A mi papá cómo le gusta contar esas historias que no le creemos. Yo no les culpo que no me crean. Porque lo que ellos vieron no ha sido la tristeza del pecado, ha sido la gracia de Cristo, que transforma las vidas de todos los que nos equivocamos y cometemos errores graves. Él no está preguntándonos sobre nuestro pasado para hundirnos más. Él está esperando que confiemos en Él para redimirnos. Pero es decisión suya. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que tu palabra enseña.